Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así se desarrolló la entrega de las listas de los partidos políticos. Hospital Horacio Oduber celebra 25 años de la unidad de cuidado coronario. Ejército israelí confirmó la muerte del líder de Hamas. Hallan sin vida a la niña que llevaba varios días desaparecida en Colombia. Una abuelita vence su miedo y se lanza en la tirolina. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y seguramente con la noticia del momento. El día tan importante llegó la entrega de la lista de los diferentes partidos políticos al Consejo Electoral. Allí cada partido llegó a la hora estipulada con las listas de los candidatos que van a ser parte de estas próximas elecciones, si es que así lo logran, por ejemplo, partidos nuevos o partidos que, por ejemplo, no tuvieron también un asiento o tampoco lograron participar en las elecciones pasadas, ahora deberán buscar las firmas. El día tan esperado llegó en donde 12 partidos políticos hicieron la entrega de las listas de sus candidatos al Consejo Electoral. Como era de esperarse, los líderes de cada partido llegaron a la hora estipulada para así hacer oficial esta entrega. A pesar que la mayoría de ellos ya había dado a conocer sus listas a través de redes sociales y medios de comunicación ayer en horas de la noche y hasta en horas de la madrugada. En forma de fiesta y en caravana, los partidos grandes llegaron con sus sostenedores a la oficina del censo para así sostener a su partido para las próximas elecciones. También desde temprano, los partidos empezaron a llegar y después de entregar sus listas, estuvieron dando a conocer detalles a la prensa sobre los candidatos que aparecen en sus listas, las posiciones en la lista y también el por qué eligieron a cada uno de ellos. Muy seguramente todos los partidos, sin distinción, tuvieron un reto grande para así poder cerrar sus listas políticas, ya que no era fácil convencer a las personas capacitadas para ser parte de estos partidos políticos y de estas listas, ya que al final sabemos que si son los partidos elegidos para gobernar, tienen retos muy grandes por cumplir. Se conocieron nuevos nombres de personas que formarán parte de estos partidos u otros nombres que quizá ya se esperaban, y ese fue un común denominador, ya que se esperaban quizá más sorpresas con los nombres de los candidatos, pero al final vemos como muchos de ellos quieren continuar con las mismas políticas internas que llevan como partido. Ahora, después del día de hoy y a partir del próximo lunes y hasta el 29 de octubre, algunos de los partidos que son nuevos o que no lograron participar en las elecciones pasadas deberán buscar más de 580 firmas para así poder participar en las próximas elecciones del 6 de diciembre. Cambiando de tema, se siguen conociendo casos de personas como habitantes de la calle que están molestando a personas del común que transitan por el centro de Ciudad Orangestad y Rancho. Pues se pide que no solamente se vea a estas personas y que se pueda dar un trato social especial, pero también para evitar que sigan molestando a los presentes. La situación en la calle principal, a los alrededores y también en Rancho y en Orangestad es bastante preocupante con referencia a los habitantes de la calle. Vemos quejas y más quejas por parte de la comunidad local y hasta lamentablemente también de turistas quienes se han quejado que bien sea estos habitantes de la calle, lo que se conoce acá como cholers, rompen de pronto el vidrio de los vehículos estacionados en este sector para poder mirar qué se pueden robar en el interior de los autos. Sabemos que es una problemática que año tras año ha venido creciendo y son más los habitantes de la calle que uno puede ver en cualquier esquina allí en el centro de ciudad. Sabemos que a pesar que están más bien como controlados, sin embargo hay ocasiones en que pareciera ser que ellos pues están por doquier.
allí no solamente molestando a las personas locales, pero también a algunos turistas, pidiéndole moneda, pidiéndole comida o algo por el estilo. Lo que se quiere ver es ahora, con estas próximas elecciones, que bien sea el gobierno que va a empezar a manejar este nuevo rumbo, pueda tomar en consideración esta problemática social que se está registrando en la calle principal y sus alrededores, para así evitar que hayan más adictos o más habitantes de la calle por doquier. Cambiando de tema, con gran orgullo, el Hospital Horacio Oduber celebró 25 años desde que se abrió la primera unidad de cuidado coronario en este hospital, pues muy seguramente la comunidad en la isla ha sabido aprovechar de esta unidad coronaria y que ha brindado un excelente servicio a los pacientes. O coração tá nos preocupação. Ito wata un team ku apusha. Ito wata na consamento hopi maneira ku kimita bezig. Pero a lo largo nossa higher lane anto ku nós está pronto. Nós está pronto de NCCU. Ito hopi contento, hopi dankbaar na Dr. Laclay, Dr. Van Leeuwen e a cardiólogo ng kuta dinge team di awendia. Motivo principal é a quantidade de pacientes que está tendo problemas com o coração, a subir drasticamente, e nós começamos bem com outra metodologia para trazer pacientes no hospital. Wel, tempo nós estávamos em Dr. Subbekrop, que was bem oververkorsou. Nós estávamos em Dr. Bloem, também que estava trabalhando na Aruba, e nós estávamos em Dr. Van Leeuwen, principalmente junto com o Dr. Casper Laclay. Ananta bastante pessoas que têm iniciativa para que cambio no terreno de cardiologia. Nós decidimos agora, junto com o hoofdverpleegdienst e a comissão calanta, para me zorgen para quanto personal nós temos para trabalhar aí, que soort de opleidingen nós temos, que soort de aparato nós temos usar, que nós temos uma inversão bastante grande para contar com ele. E ela mostra devidamente que ela trabalha bom. O doel de coronary care, por exemplo, nós sei, tá, gente tem ataque ao coração, hartinfarct, ou nós morre de hartinfarct, nós morre de complicações de hartinfarct. Depois de abrir a vice e assim tá brainstorm aqui por Hasi, aí chega o turno para bingo opleiding, para nós por ter enfermeira especializada em cardiologia. Então assim, com a ajuda de França, George Rodrigues, e cardiólogo na Regentenraad, toen gente que a envolvida nesse dingen sei, nós começamos oficialmente em setembro, no 28, com a opleiding. E cambio grande que nós arraia de pacientes que não estavam tratar antes e hoje em dia, depois de 99, que o tempo está vira muito mais cortico, então agora atender muito mais ligeiro, se está ataque de coração, caminho para chegar a quantidade de câmara muito mais curto, não vai de viajar, nós não se pensa de bang manda Colômbia, então se acá fo, não agora tratar muito mais ligeiro com a consequência que não por chegar a casa muito mais ligeiro. Se me comparar antes que comigo estava passar, então de 25 anos que eu passo aqui com minha senha, me tenho que danke da França, pessoal, então até online de fio que a puxa junto com o time de cardiólogo para nós por aí assim na leu, então também a reação que pode haver de paciente não, está podemos dizer um bom de palavra. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante, pues según lo que indicó el ejército israelí, ellos acabaron, según lo que explicaron, con el líder audito de Hamas. Allí, después de no solamente investigaciones y después de estar tras la pista del líder, lograron encontrarlo y así lo indicaron las autoridades. Las autoridades israelíes confirmaron este jueves que su ejército eliminó a Yahya Sinwar, quien era el actual líder de Hamas y el principal arquitecto del ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado en Israel.
Nuestras fuerzas cerraron el área por un largo periodo de tiempo y supongo que él estuvo huyendo, moviéndose del espacio subterráneo hacia las casas, tratando de huir al norte hacia áreas más seguras. A través del análisis del ADN para confirmar su identidad, Israel pudo establecer que uno de los 3 militantes eliminados en un encuentro aleatorio con soldados israelíes en el sur de Gaza este miércoles era Sinwar. La inteligencia no había brindado ninguna información previa. Hemos arreglado cuentas con él. Hoy el mal ha sufrido un duro golpe, pero la tarea que tenemos por delante aún no ha terminado. Eliminar a Sinwar era uno de los principales objetivos de la ofensiva militar israelí en Gaza, y su muerte representa un hito en casi 13 meses de combates que han transformado al Medio Oriente. Mientras Hamás aún no confirmó esta muerte, el presidente Joe Biden ya habló con Netanyahu, definiendo este asesinato como muy importante para un futuro en Gaza sin Hamás. Le dije que estábamos muy satisfechos con sus acciones y que ahora es el momento de avanzar hacia un alto el fuego en Gaza, asegurarnos de que avanzamos en una dirección que nos permita mejorar las cosas para todo el mundo. Es hora de que termine esta guerra. La vicepresidenta Kamala Harris hizo eco al mandatario. Se ha hecho justicia y como resultado, Estados Unidos, Israel y el mundo entero están mejor. Durante meses, Sinwar escapó a los intentos israelíes de encontrarlo y matarlo, aunque muchos de sus principales aliados, entre ellos gran parte de la dirigencia de Hezbollah, la milicia libanesa, e Ismail Haniyeh, el ex líder político de Hamás, ya habían sido dados de baja. Ayer en el Consejo de Seguridad, muchos preguntaron por qué seguimos en Gaza un año después de la masacre del 7 de octubre. Hoy recibieron la respuesta. Los analistas confirman que esta muerte podría generar esperanzas de que se ponga fin al conflicto en Gaza, al alentar a Hamás a aceptar las demandas israelíes o al proporcionar a Israel una victoria que empujaría al primer ministro Benjamin Netanyahu a suavizar su postura negociadora. Hamás y el gobierno israelí se han mantenido muy distanciados en cuestiones clave durante los recientes meses de negociaciones para lograr un alto al fuego. Y esta es una lamentable noticia, pues después de cerca de 20 días desaparecida, las autoridades le anunciaron a la familia que fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña Sofía, quienes habíamos mencionado que sus familias la estaban buscando. En este momento una persona se encuentra detenida como el principal sospechoso. El 29 de septiembre, la vida de Lady Zúñiga y su familia dio un giro inesperado. Ese día, su hija Sofía, de 12 años de edad, salió de la casa de sus abuelos en Candelaria, Valle del Cauca, con la intención de comprar un champú para bañar a su perrita Molly. Desde entonces no se le volvió a ver. A pesar del inmenso dolor, Lady se aferró a la esperanza durante los 18 días que Sofía estuvo desaparecida. Ya son 18 días de zozobra, de no poder dormir, de tratar de gritar, de salir corriendo, pero le pido a Dios que me dé muchas fuerzas y voy a seguir adelante porque mi hija va a aparecer, En esas eternas horas de zozobra, Lady no dejó de pensar cómo sería el reencuentro. Miraba sus dibujos, repasaba sus cuadernos y recordaba con nostalgia su pasión por el patinaje. En casa, su familia y la perrita Molly permanecían en una eterna espera, aguardando cualquier noticia que devolviera a Sofía a sus vidas. Que la está esperando también como nosotros, como familia, todos la estamos esperando y quiero decirle unas palabras a mi hija en este momento, que Dios está con ella, que tenga fuerzas donde quiera que me está escuchando, que yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Este caso generó una ola de solidaridad que trascendió fronteras. La Interpol emitió una circular amarilla ampliando la búsqueda de la niña a 196 países. Nada, por allá nada. ¿Y hay más? A nivel local, tanto las autoridades como la comunidad se involucraron activamente en el rastreo, uniendo esfuerzos en la esperanza de encontrarla. Este es un llamado a la comunidad de trocheros de Cali. Estamos poniendo nuestro granito de arena para poder contribuir. Hasta un derecho de petición al presidente de la República para que ampliara la búsqueda a nivel nacional fue una de las tantas estrategias que esta familia emprendió en medio de su desespero por no saber nada del paradero de la niña. Y
Y nos quedamos allí en Colombia, pues una patrulla del IMPEC fue atacada en la vía que va entre Popayán y Cali. En este momento se abrió una investigación para poder conocer quién estuvo detrás de este atentado. La emboscada de la patrulla del IMPEC se registró en la vía panamericana entre Popayán y Cali, en el sector pescador. El vehículo en el que se movilizaban 4 presos, 4 dragoneantes y un inspector del IMPEC terminó volcado. Sí, estamos heridos todos, bro. Hay como 2 muertos aquí, bro. Después del volcamiento, hombres, al parecer de las disidencias de las FARC, se acercaron a la patrulla y le dispararon a los ocupantes, como se observa en este video. Habitantes de la zona y organismos de emergencia se unieron para rescatar a los heridos. 2 de ellos, esposados entre sí, fueron trasladados en un camión a un centro asistencial. En el lugar del ataque perdieron la vida un inspector del IMPEC, un dragoneante y un privado de la libertad. El conductor estaba adscrito a la cárcel de Palmira, era el conductor del vehículo y el inspector a quien venía al mando de la misión, que hace parte de los grupos especiales. Los otros dragoneantes son también de los grupos especiales y venían trasladando internos. Durante la emboscada, 6 personas más resultaron gravemente heridas. Continuamos con más de la información internacional y en esta oportunidad con el voto hispano que se está buscando tanto el candidato Donald Trump como también la candidata Kamala Harris. Uno de los puntos también de relevancia para los latinos es el precio que ellos tienen que pagar por las rentas en distintas ciudades en los Estados Unidos. Dicen que casi ellos no pueden llegar a fin de mes para pagar sus rentas. Juan Cisneros, un mexicano que llegó a Boyle Heights en el este de Los Ángeles en los años 90, ha visto como su vecindario, con un 97% de población latina, ha cambiado drásticamente. En los últimos años se ha salido de control la renta, más en esta área de aquí de Boyle Heights. Aquí ya no encuentras un departamento por mínimo de arriba de, si es una recámara, $2,000. La Corporación de Asistencia de la Comunidad del Este de Los Ángeles subraya que la falta de acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la comunidad latina en estas elecciones presidenciales, según una encuesta de Unidos US. A mí me gustaría que los políticos escuchen, especialmente con estas elecciones que vienen, que la vivienda sería un derecho para las personas. Muchos políticos no lo ven como un derecho, lo ven como una manera de seguir haciendo dinero y dinero. Desde el ámbito local, el concejal de Los Ángeles, Hugo Soto Martínez, pide una mayor intervención federal para enfrentar la crisis de vivienda. Estos son asuntos que siguen siendo una plaga para nuestra comunidad y seguimos haciendo esa demanda así, especialmente en una elección tan importante como esta. Una encuesta reciente de las organizaciones Mi Familia Vota y Unidos US refleja que el 60% de los latinos aquí en California están planteándose mudarse de ciudad o de estado por culpa de los altos costes de la vivienda. Casi 55% de los inquilinos latinos están sobrecargados con los costos de vivienda en el condado de Los Ángeles. Eso quiere decir que 50% de inquilinos latinos están usando más de 30% de su ingreso para pagar sus gastos de vivienda. Estas cifras se manifiestan en historias de familias latinas que deben abandonar sus hogares y buscar ciudades más asequibles. Cambiando de tema, entre tanto en Ecuador, en la frontera, allí 2 campamentos fueron descubiertos por parte de las autoridades. Según lo que explicaron allí, muy seguramente estaban produciendo grandes cantidades de droga. Los 2 campamentos de minería ilegal estaban ocultos tras la espesa vegetación en la montaña de la parroquia El Chical, al noroccidente de Carchi, provincia límite con Colombia. Durante la intervención, militares y policías hallaron 13 poleas, 7 generadores de luz, 6 tanques de procesamiento, 7 piscinas de sedimentación, municiones y productos químicos. También encontraron 800 bultos de material aurífero valorado en $160,000. Estamos destruyendo el área que utilizaban como comedor. Vamos a destruir las chanchas o las moledoras del material. Estamos destruyendo las poleas. Estos sitios podían albergar hasta 80 personas para extraer material aurífero en 44 bocaminas.
cada una de hasta 30 metros de profundidad. En las 2 operaciones no hubo detenidos, pero un video captado por los uniformados registró cuando los ocupantes de los campamentos se dieron cuenta de su presencia y huyeron por la montaña. El material requisado fue destruido con explosivos tipo pentolita debido a la condición geográfica del lugar y su difícil acceso. Se han realizado detonaciones controladas para poder destruir y neutralizar este campamento. El día de hoy se realizaron 3 detonaciones. Según estimaciones de los agentes, de las 44 bocaminas era posible extraer cerca de 1.300 bultos de material aurífero al día, cotizado hasta en $400,000. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Trastorno del déficit de atención también podría afectar a los adultos. Pucci, bancune. O Aruba danos sushi isleta, Pasigi cuidanos cultura, se está aportando. Los Aruba dushi te daban unen y ayudan. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando. Deporte y enseñanza, se están aportando. Cultura del futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos é tarjeta que paga uma mensual confortável, sem ter gasto não adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found! Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que los niños cuando llegan a cierta edad tienen ciertos trastornos de concentración y esto tiene que ser tratado y pues sabemos que cuando ya están en su etapa adulta pues mejora mucho más. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos trastornos llegan a una edad adulta? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando la hija de Alison Berg comenzó a tener problemas para poner atención, un médico de familia pensó que podría ser trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ADHD por sus siglas en inglés. Así que esta mamá llevó a su hija estudiante a realizarse sus estudios. Sonaba familiar y a través de su diagnóstico decidí que yo misma iba a someterme a los estudios. Resultó que ambas tenían ADHD y padecían los síntomas al igual que los niños. El trastorno puede afectar el día a día de un adulto, causando cosas como tener dificultad para prestar atención, distraerse, desorganización, procrastinación, mal manejo de los tiempos, dificultad para recordar tareas diarias, perder cosas con frecuencia y dificultad para recordar. Me sentí observada y validada por primera vez en mi vida adulta. Los expertos en salud dicen que existen muchas razones por las cuales alguien no pudiera ser diagnosticado con ADHD hasta la adultez. Justin Barterian, psicólogo del Centro Médico Westner de la Universidad de Ohio, dice que nunca es muy tarde para pedir un diagnóstico porque el tratamiento puede hacer el día a día más fácil. Estamos pensando en un patrón de síntomas que han sido consistentes durante toda su vida, que le impactan significativamente su funcionalidad.
Burke ahora se da cuenta de que lidió con esto cuando era niña, pero dice que una vez diagnosticada y tratada, su vida ha cambiado. Siempre le digo a la gente que es como si silenciaran mi cerebro y mi cuerpo, de manera que puedo tener la energía para enfocarme en implementar otras herramientas que he aprendido en las terapias. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos lo que encontró un pastelero en México. Allí, cuando fue a dejar los desperdicios en la caneca, encontró a un gigante oso que estaba escarbando ese lugar. Una tranquila noche de trabajo en una pastelería al sur de Monterrey, en México, se convirtió en una experiencia inolvidable para Sebastián, un joven empleado que al finalizar su turno tuvo un encuentro inesperado. Mientras sacaba la basura del local, se topó con un enorme oso negro en el estacionamiento. La escena, capturada en video por el propio trabajador, refleja la sorpresa y el asombro que le produjo este encuentro tan cercano con la fauna silvestre, un fenómeno cada vez más común en esta zona de la ciudad. El avistamiento ocurrió en la colonia Satélite, donde Sebastián, después de sacar las bolsas de basura, se dispuso a cerrar la pastelería. Fue entonces cuando notó la presencia del oso buscando comida en el cesto de la basura. El joven, visiblemente impactado, registró la situación con su celular, comentando con nerviosismo su experiencia. Cerré la puerta, subí para cerrar la pastelería, bajo y vean el susto que me estoy llevando, relató en el video, en donde también mencionó el tamaño del animal. Y vean a esta mujer que desafió sus miedos, pues ella le tiene miedo a las alturas y a pesar de esa edad, ella decidió lanzarse en la tirolina. Una mujer mayor se enfrentó a uno de sus mayores temores, lanzarse por una tirolina. Al principio del video, allí compartido por el usuario, su miedo ya daba la impresión que no superaría la prueba. Acompañada por una joven que la guió y le brindó la seguridad, la mujer expresó su nerviosismo pidiéndole repentinamente que no la soltara porque aún no estaba preparada. Sus palabras, llenas de incertidumbre, generaron dudas entre los espectadores del video, quienes se preguntaban si finalmente lograría vencer sus temores. A medida que transcurrían los minutos, la transformación se hizo evidente. Lo que comenzó con una situación llena de angustia y miedo se convirtió en un momento de valentía cuando la mujer poco a poco se soltó de la plataforma. Sus pies colgaban en el aire ya que estaba sostenida únicamente por las cuerdas de la tirolina. En un instante crucial tomó impulso y sin mirar atrás atravesó el trayecto a gran velocidad, superando el agua que se encontraba debajo y llegando al otro lado de manera segura. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, con el tremendo acumulado que tiene de Loto 5. ¿Están listos para ser los siguientes millonarios de Aruba con Loto, la Lotería de Aruba? Porque para este sábado 19 de octubre tendrás la posibilidad de ganarte un tremendo acumulado total de 2.100.000 florines, con solamente 4 florincitos, que es el precio del ticket. Pasa y compra tus números desde ya para que así también tengas la oportunidad de estar en este millonario juego. Loto, cambiando vidas. Y continuamos con más de las historias que se viralizan en las distintas redes sociales, y es este joven que luchó y perseveró hasta que alcanzó ingresar a una de las universidades más prestigiosas en Colombia, como lo es la Universidad Nacional. Juan David Casallas llevaba 2 años intentando cumplir su sueño de ser admitido en la Universidad Nacional de Colombia, uno de los mejores centros formativos allí en este país. Pese a sus esfuerzos, había sido rechazado en varias ocasiones. Sin embargo, recientemente recibió una noticia que cambió su vida. El joven colombiano mostró en su cuenta de TikTok todo lo que debió atravesar antes de ser admitido allí en la UNAL. En estos mostró que su admisión había sido denegada para los periodos 2023-1, 2021 y 2024. Sin embargo, no desfalleció y siguió estudiando para poder pasar el examen. Cuadernos llenos de apuntes, noches de desvelo y tableros para practicar los componentes matemáticos requeridos fueron solo algunos de los métodos que utilizó para poder prepararse. Finalmente, en octubre del 2024, y con la ansiedad en el rostro y un nudo en la garganta, recibió el admitido que había estado esperando desde hace mucho tiempo. Aunque no siempre fue fácil y en momentos creyó que no lo lograría, su perseverancia lo llevó a ser admitido en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.